Hola, buenas tardes. Hola, hola. Bien. Bueno, hola, hola. A ver si está Pablo. Vamos a buscarlo. ¿Cómo andas, Hugo? Ah, estás acá, Pablo. Sí, fíjate. Ah, bueno, ahí quedaste, Pablo, como anfitrión. Gracias, Hugo. Bueno, mirando el cronograma un poco, estamos en la semana del 4 del 11, acá en la semana 10. ¿Tá? Estamos en la semana 10. En esta semana nos toca el tema continuidad. Capaz que vemos alguno más de cambio de variable, que fue lo último que vimos el miércoles pasado y ya empezamos con el tema continuidad. Después le quería comentar que en la semana 13, sí, vamos a tener el segundo control, ¿tá? Con un sobre 12 puntos, no tiene mínimo igual que el primero, ¿tá? Ahora va a durar 30 minutos. Creo que el primero era sobre 20 si no mal recuerdo. Sí, eran 20. Y 20, profe. Sí, 20. Ahora son un poquito más, son más puntos y más tiempo, o sea, capaz que algún problema más. Capaz que más preguntas, pues Sí, la vez sí, pasada fueron sí. dos. Fueron dos, ¿no? La vez Sí. pasada fueron dos. Bueno, ahora capaz que son tres. Pero bueno, esos detalles, Pedro, como siempre, en el EVA va a aclarar todo eso bien. ¿Tá? Y los temas que van para la prueba también. Pero seguro que límites, lo que estamos dando ahora terminando, y continuidad, esos dos temas seguro que van enteros, ¿tá? No hay duda. Después si va derivada y hasta dónde va si derivada, todo eso después Pedro va a aclarar, ¿tá? Pero continuidad y límites, eso van enteros, eso seguro. Bueno, entonces estuvimos viendo cambio de variable en la última clase. Les recuerdo que eh, nosotros veníamos trabajando con órdenes de infinitos. O sea, teníamos los infinitos principales, a qué le llamamos infinitos, a las funciones que tendían a más infinito, cuando x tiende a algún valor. ¿Tá? En particular, estábamos trabajando cuando x tiende a más infinito,
Teníamos Profe, tres, sí. disculpa que lo moleste, pero creo que no está grabando la clase. Yo acá habilité Recording in progress. al Ah, ahí sí estudiante. apareció, ahí sí apareció. Ahí va. No nos estaba apareciendo. Disculpe, Bien. siga. No. Entonces decíamos que estudiando cuando x tiende a más infinito, teníamos tres infinitos principales, tres funciones que tienden a más infinito, ¿tá? Que son las más importantes que nosotros estudiamos acá en este curso. Estas tres son logaritmo de x, vemos el gráfico en rojo por debajo, potencial, como potencial, hay varias, son todas del tipo x a la alfa, ¿no? Pero x a la alfa puede ser x al cuadrado, ¿tá? Puede ser x, puede ser x a la un medio, ¿tá? Que se escribe como raíz de x, ¿tá? De este tipo. Siempre es x a la alfa. Bueno, acá tenemos un ejemplo, x cuadrado, que va en el medio. Esta parte no miramos porque nos importa cuando x tiende a más infinito. Esto tiende a más infinito, x cuadrado tiende a más infinito, la exponencial tiende a más infinito. Así que tenemos tres funciones que tienden a más infinito, pero como vemos nomás del gráfico, ya vemos que son muy diferentes. E a la x está por encima de todas. Si yo elijo un x por acá, voy, calculo el logaritmo de x, después calculo x al cuadrado, que me va a dar más arriba, y después calculo e a la x y me termina dando mucho más arriba. E a la x acá capaz que está dando 8, la x cuadrado me está dando 1,5 y logaritmo de x me está dando menos que 1 para este x, me está dando 0,7. Entonces, vemos que el logaritmo tiende a más infinito, pero va creciendo muy lentamente, muy lentamente. La exponencial crece la más rápida de todas. Me acuerdo cuando empezaba el tema de la pandemia, en la tele hablaban del crecimiento rápido que tiene la pandemia y bueno, y ahí uno se equivocó, en vez de decir crecimiento exponencial, quería decir, que es la que más rápido, la que crece más rápido de todas, la que vemos acá, ¿no? El crecimiento, la velocidad. Y bueno, y se equivocó y dijo logarítmica, que crece a un ritmo logarítmico. Bueno, no todo el mundo se acuerda de esto, ¿no? Pero bueno, el resto también le siguió el hilo y todos hablaban del crecimiento logarítmico que tenía la pandemia, que era una cosa imponente. Pero no, quería crecimiento exponencial, que vemos la función exponencial, la que crece mucho más rápido que potencial, que, exponencial, que logarítmica y todo. Logaritmo es cuando justo el crecimiento es el más lento. Bueno, entonces para estas tres funciones, en el teorema 651 armamos una escala de órdenes. ¿Qué quiere decir el orden? Que si estudiamos el cociente de dos funciones que tienen distintos órdenes, la que tiene mayor orden, todo depende de si la que tiene mayor orden está en el denominador, mayor orden, menor orden, digamos, numerador, mayor orden, denominador, todo ese cociente va a tender a cero. Por ejemplo, logaritmo de x sobre x cuadrado, el x cuadrado está acá, y logaritmo de x tiene menor orden. Logaritmo de x tiene menor. O sea, el mayor orden está en el denominador. Por eso ese límite da cero. En principio, ambas tienden a más infinito. Logaritmo tiende a más, x cuadrado tiende a más infinito, pero tienden de manera diferente, y la que tiene mayor orden es x cuadrado, entonces al dividir, como es mucho más grande lo de abajo, al final todo termina tendiendo a cero. Y lo mismo si hacemos logaritmo de x sobre x, porque bueno, x es otro ejemplo de función potencial, o raíz de x, como dijimos, es x al cuadrado. Pero si dividimos
x a la 100, que es potencial, sobre e a la x, ¿tá? E a la x es una exponencial con base b mayor que 1. Recordar que el número e aproximadamente es 2,7, ¿tá? Es mayor que 1. Así que otra vez la exponencial tiene mayor orden, está en el denominador y el cociente me va a tender a 0. Y mucho más, con más razón, logaritmos, no importa que esté elevado a la 2, a la 3, ¿tá? Ver que en la escala logaritmo de x puede estar elevado, ¿tá? A cualquier número p positivo. Bien, entonces logaritmo de x a 1 elevado a la 2, ¿tá? Es el número p que es positivo, y en el denominador tenemos la exponencial, va a tender a 0 porque otra vez mayor orden está en el denominador, ¿tá? Si lo invertimos va a tender a más infinito. Bueno, entonces trabajábamos con eso, vimos ejemplos, vimos que cuando hay una suma de funciones, el equivalente es la que tiene mayor orden. O sea, si estamos sumando exponencial con logaritmo, nos vamos a quedar con exponencial, que tiene mayor orden, ¿tá? O potencial con exponencial, vamos a elegir de todos los términos la exponencial, porque la escala de orden dice que tiene mayor orden. Igual que hacíamos con los polinomios, tomábamos el término de mayor grado, acá si es una suma de funciones de distintos órdenes, vamos a elegir la que tiene mayor orden por esta escala. Bien, entonces veníamos trabajando este tema y llegamos al tema cambio de variable. Entonces lo primero que vimos acá, este ejemplo, x tendiendo a 0, x2 sobre el logaritmo de x. Entonces, ¿qué pasaba con este límite? En principio, x2, si se acuerdan, las propiedades, a ver, vamos a ver las propiedades del logaritmo primero. Las propiedades del logaritmo y de la función exponencial, si se acuerdan, acá están las funciones. Para las tres necesitamos e a la x, e a la menos x y logaritmo de x. Teníamos estas tablitas. Para la función exponencial, en menos infinito tiende a 0 más. ¿Tá? Ver acá, en menos infinito está casi que en 0. En 0 da 1. Acá está pasando por el punto 1, la ordenada cuando x vale 0. Y en más infinito Más tiende a infinito. más infinito. ¿Tá? Esas son las tres propiedades que usamos de límites para la exponencial. Para el logaritmo, recordar el gráfico y recordar bien, o por lo menos, estas propiedades. Ahora no puedo tomar menos infinito como hicimos con la exponencial, porque el logaritmo no existe para menos infinito. Lo más que puedo hacer es 0 por derecha. ¿Ah? Para valores negativos tampoco existe, 0 por izquierda no me puedo aproximar, solo me puedo aproximar 0 por derecha. Logaritmo tiende a menos infinito. La raíz está en 1, que ahora da 0, y en más infinito es más infinito. Ahora, e a la menos x. En menos infinito ahora da más infinito, en 0 da 1 y en más infinito da 0 más. ¿Tá? Es el caso simétrico con e a la x, ¿tá? Pero ahora en menos infinito da más infinito y en más infinito da 0. Y acá era al revés. Bueno, esas son las tres funciones que usamos acá, sobre todo para el cálculo de límites. ¿Tá? Estas tablitas las tienen que recordar o tener a mano porque las vamos a usar siempre. Podemos borrar esto. ¿Sí? Sí, profe. Bárbaro. Veamos, volvemos entonces a lo que estábamos trabajando. El límite de
x tendiendo a cero de x cuadrado por logaritmo de x. Si x tiende a cero, x cuadrado me tiende a cero. Y logaritmo de x, por lo que vimos recién, a menos infinito. Menos infinito por cero es indeterminado. Página 108, límites, infinito por cero, indeterminado. No lo puedo, no hay propiedad de acá que pueda usar de logaritmo. ¿Se acuerdan? Logaritmo de un cociente, logaritmo de una potencia. Si fuera x a la alfa, yo podría pasar el alfa para adelante. Acá no dice. Si fuera un cociente de a sobre b, lo podría desarrollar como una resta de dos logaritmos, pero no tenemos un cociente. ¿Qué otra propiedad? Si fuera un producto, lo podría desarrollar como una suma, tampoco tenemos un producto. No hay ninguna propiedad que me permita transformar esta expresión, ¿tá? Para poder calcularlo. Profe, No, perdón. sí, Este sí, ejercicio ya lo habíamos hecho, la parte A. sí, sí. Vamos a ir con la variable. Ahora yo le estoy repasando nomás, pero ya vamos a hacer la C. Ah, acá. Gracias. O la B, no sé si hicimos la B, podemos ver la parte B. Sí, la hicimos una vez. Ah, bien, entonces vemos la C. Profe, Sí, yo creo que la B creo que no se hizo, porque a mí me to- quedó la duda de la exponencial que tiene, que uno dice sobre X. 1/x, que no sé bien por qué tiende a infinito, o sea, no lo llevo a razonar viendo la Bien, gráfica, pero después lo bien. vemos. ¿Sí? Sí, vemos ahora la parte de ventas. Entonces decíamos, estamos en una situación que no lo podemos resolver por ningún lado. Bueno, cuando no tenemos otro método, ninguna propiedad, no hay de ninguna forma como resolver esto, entonces ahí intentamos resolver por cambio de variable. ¿Tá? Es el último método, el último recurso que usamos, porque es complicado, hay que cambiar, buscar una nueva variable, es difícil. Entonces, yo voy a cambiar la variable. ¿Qué, ¿Cómo voy a elegir la nueva variable? ¿Qué no me sirve de esta variable? En esta variable no me sirve que tiende a cero. Lo primero que veo es que x tiende a cero. Yo sé resolver por órdenes cuando x tiende a más infinito. Vimos la escala recién para x tendiendo a más infinito de los infinitos principales, logaritmo, potencial y exponencial. Acá tenemos potencial y logaritmo, todo bien, pero la x me tiende a cero. Yo necesito que me tienda a más infinito. Ese es uno de los problemas que tenemos. Después tenemos otro problema que se están multiplicando las funciones. Y yo para resolver por órdenes necesito que esas funciones se queden dividiendo. Multiplicando no sirve. Bueno, entonces, ¿cómo fue que resolvimos esto? Con un cambio de variable. Hicimos así, igual 1 sobre x. ¿Por qué? Porque si la x tiende a cero, 1 dividido cero me va a tender todo junto a más infinito. Esa es la idea de cambiar, invertir. Si algo que tiende a cero, cada vez que yo tenga un límite tendiendo a cero y no lo pueda resolver y lo quiera resolver por órdenes, ¿tá? Hacemos este cambio. Igual 1 sobre x. Veamos la parte B. 6.8, parte B. Práctico. 6.8, parte B. X tendiendo a cero más. Acá. X tendiendo a cero más. X por E a la 1 sobre X. Por E
a la 1 sobre x. La x tiende a 0 más. Entonces, este factor me tiende a 0 más. 1 sobre 0, esto de acá arriba, me tiende a más infinito. Recordar que algo dividido, un número dividido 0, ¿tá? Va a tender, o un número dividido sobre algo que tiende a 0, digamos, ¿sí? Tiende a más infinito. Abreviadamente esto lo escribimos así, ¿no? 1 sobre 0 infinito. Recordar que esto no significa que estoy dividiendo entre 0, no se puede dividir entre 0, ¿no? Y 1 sobre infinito, 0. O algo que tiende a infinito va a tender a 0 y el inverso de algo que tiende a 0 va a tender a infinito. Bien, y e a la más infinito, la tablita de la exponencial que hablábamos hoy, ¿tá? Habíamos dicho que en menos infinito 0 más, ¿tá? En 0, 1 y en más infinito, más infinito. E a la más infinito, más infinito. O sea, estamos ante una indeterminación del tipo 0 por infinito. 0 por infinito y lo quiero llevar a órdenes. Tengo una exponencial, tengo una potencial, ¿tá? Se están multiplicando, que no me sirve, pero lo primero que quiero corregir es la variable para que me tienda a más infinito. Entonces hacemos el cambio y igual 1 sobre x que dijimos, cada vez que queremos invertir un 0 a más infinito. Entonces la nueva variable ahora tiende a más infinito. ¿Cómo me queda el planteo del nuevo límite en la nueva variable? Antes tendía a 0, ahora me tiende a más infinito. La nueva variable tiende a más infinito. Yo tengo que la y es 1 sobre x. ¿Tá? Si yo tengo un cociente, 6 dividido 2 me da 3. Yo puedo siempre cambiar el 2 con el 3 de lugar y puedo decir que 6 dividido 3 va a dar 2. ¿Tá? Entonces, si yo tengo que la y es 1 sobre x, yo de acá puedo deducir que x es 1 sobre y. ¿Para qué me sirve despejar la variable vieja? Para poder reemplazar esta x acá por 1 sobre y y esta x de acá por 1 sobre y. ¿Tá? Que me quede todo en y. El límite original estaba en x, todo en x, ahora el límite nuevo va a quedar todo en y. ¿Tá? En vez de x voy a reemplazar la x por 1 sobre y. Me va a quedar un nuevo límite totalmente en la nueva variable y. No se pueden mezclar variable vieja con nueva. De la x todo pasa a la nueva variable y. Entonces, ¿cómo nos queda el nuevo planteo? Dijimos que y ahora va a tender a más infinito. Dijimos que x se despeja como 1 sobre y. Así que en vez de x voy escribiendo 1 sobre y. Por e elevado, yo podría, queda 1 sobre x, ¿no? En vez de la x podría hacer lo mismo, poner 1 sobre y. Pero mucho más fácil recordar que 1 sobre x ya es y. ¿Para qué invertir dos veces? Ya me dice que 1 sobre x es y. O sea que esto que está acá arriba ya es la y. ¿Tá? Entonces ahí me quedó el nuevo planteo. 1 sobre Sí. y, ¿sí? No, y hay una consulta. ¿Por qué el inverso solamente se hace en el exponencial? ¿Por qué no se toca la e, vamos a decir? Porque la e es un número. ¿Ah? Es como si fuera un 2, un Porque yo ahí 3. pensé ¿Ah? que también se tenía que poner uno sobre e y ahí No, poner i. no. La e es un número fijo. Lo único que cambia es la variable. En vez de x va 1 sobre y. Ah, Ah, solo si se decía cambia 2 la x, claro. la variable, solo la variable. El resto, si hay un logaritmo, lo que haya, un número multiplicando, todo queda igual. Solo cambia la x. En vez de Ah, x, va a quedar y. claro, como estaba ahí en la parte de arriba, solo Seguro. se cambia eso.
Ahí va. Decía X, lo cambié. Decía 1 sobre X, pero yo sé que 1 sobre X es lo mismo que Y, porque así fue como elegimos el cambio de variable. ¿Tá? Entonces, cada vez que me aparece X, lo cambio por 1 sobre Y. Y si dice 1 sobre X, lo puedo escribir como Y. Así que ahí me quedó la variable, el nuevo límite, como 1 sobre Y por E a la Y. Este paréntesis acá se puede borrar. Vamos a escribir acá. Bueno, entonces se corrigió el problema de la variable tendiendo a más infinito. Por ahora sigue siendo un producto. Lo voy a llevar, ahora puedo fácil transformarlo en una división. El E a la I se puede multiplicar por el 1 y me va a quedar el límite de una división E a la I sobre I. Bueno, y ahora está todo pronto para terminar este cálculo. La I tiende a más infinito, es un cociente de funciones que tienden a más infinito. Tengo la escala de órdenes. Si se acuerdan, la escala me dice que la potencial está por debajo del orden de la exponencial. Exponencial tiene mayor orden que la potencial. Y a la 1 es potencial. Si mayor orden está en el numerador, todo da infinito. Y después me fijo por la regla del signo. En este caso, los dos son positivos, más sobre más va a dar más infinito. ¿Preguntas? ¿Qué dice el chat? ¿No? ¿Por qué ahí dice cero, profe, en el ejemplo que está escrito ya ahí en el... Ah, sí, sí, acá está mal. Vamos a arreglarlo. Vamos a arreglarlo. Ahí, más infinito. Porque la exponencial tiene mayor orden. Más infinita. Bueno, ¿alguna otra duda de esto? Podemos borrar. Y ahí el límite queda para la variable y. No hay que hacer Sí, nada sí. para cambiarlo para la variable No, x. no, porque ya después que llegamos al resultado del límite, el resultado de un límite tiene que dar infinito, un número, o sea, no importa, observar que todo esto es una cadena de igualdades, ¿no? Dijimos que esto, el original, que teníamos que calcular el límite de x por e a la 1 sobre x cuando x tiende a 0, es igual, o sea, esto me va a dar igual que este límite y este a su vez me dio infinito. Quiere decir que el primero que teníamos va a dar más infinito. Es el resultado del límite. Lo vamos transformando, pero es una cadena de igualdades. El resultado final es igual a lo que habíamos planteado al principio, al problema que teníamos originalmente. Ya llegamos al valor. No hay que deshacer el cambio de variable ni nada. No, no se va para atrás. Perfecto, gracias. Bueno, veamos un ejemplo más de estos. La parte... No, esta no es. Acá. La parte C. X2 por e a la menos x. X2 por e a la menos x. Y la x tendiendo x2 por e a la menos x, creo que decía, ¿no? Sí, y tendiendo a menos infinito. Menos infinito. Por e a la menos x. Bueno, entonces... Era sobre a la menos x. Bueno.
X2 sobre E a la menos X. Bien, hay un cociente, bárbaro, pero la X tiende a menos infinito. No puedo aplicar la escala, que me tiende a menos. Aunque nosotros dimos, me parece, una escala para menos, ¿sí? Sí, yo te iba a decir, Podríamos. profe, que vos dijiste que si es Sí. E a la menos X se podía. Se puede, sí. Se puede por la otra escala que vimos nosotros, que no está en los apuntes, figura la escala solo para más infinito. Pero como Porque preguntaban ahí tanto, a ver si la encuentro, ¿dónde está la escala que vimos para menos infinito? Acá, profe, porque ahí sería que el negativo de, que está delante de la sí, X hace que quede claro, más infinito, ¿no? seguro. Acá está la escala para que vimos para menos infinito. Acá está. ¿Tá? Que queda la potencial en el medio solo cuando existe, porque si es x a la un medio en menos infinito no me va a existir. O sea que en principio usando esta escala que dimos nosotros se puede resolver. Pero bueno, vamos a verlo de las dos formas. Supongamos por ahora que no tenemos la escala para menos infinito. Lo vamos a resolver con que el ejercicio está planteado para que lo hagan por cambio de variable. Después vemos el otro método más avanzado con la escala para menos infinito. Entonces, si la x me tiende a menos infinito, la quiero corregir a una nueva variable que me tienda a más infinito. Profe, una pregunta. ¿Sí? La X tiende a menos infinito, pero esta elevado a la menos X, ¿no te queda más infinito ahí? ¿Ya de una? Sí, va a dar más infinito. Sí, va a dar más infinito, pero de todas maneras, acá tengo una potencial acá arriba y en la Claro, ahí sí, escala, también. ¿tá? Y la escala no me daba para... lo que tú estás diciendo es justamente hacer el cambio de variable, ¿no? Ver que el No, yo lo menos digo por regla x, de signo, digo yo. Capaz que está mal lo que planteo, no, en regla porque del signo te queda decimos menos X. cuando, sí, Es menos X y X tiende a menos infinito, entonces eso es más infinito. Por el signo digo yo nomás. sí, eso que decís justamente es el cambio de variable. ¿Tá? Porque tú estás observando que la x tiende a menos Ah, y menos x me va a tender a más, o sea que estoy como observando que el menos x es una nueva variable, lo estoy viendo como una nueva variable que tiende a más infinito y quiero aplicar la escala con esa nueva variable que es más infinito. está claro, Ahora lo claro. vemos, ahora lo vemos. Entonces Entiendo, gracias. decíamos, si la x me tiende a menos y yo quiero que me tienda a más infinito, entonces es muy fácil hacer una nueva variable y igual menos x. Entonces si la x me tiende a menos, la y ahora va a tender a más, porque si la x tiende a menos, como decía el compañero, con el otro menos que aparece adelante, me termina dando la y a más infinito. Ese es el cambio de variable que conviene hacer cuando la x tiende a menos infinito, para transformarla en una nueva variable que tienda a más. Menos x igual y. Si menos x es igual a y, entonces la x es igual a menos y. ¿Tá? Entonces, ¿cómo me queda el límite ahora en la nueva variable y? Nos queda menos y al cuadrado. Claro, en vez de x, ahora queda menos y. ¿Tá? Después que hago el cambio, siempre tengo que despejar la x porque me da la fórmula cómo sustituir. ¿No? En vez de x, acá me dice hay que sustituir por menos y. Y acá donde dice menos x es la y. Ahí me quedó un nuevo límite con y tendiendo a más infinito. Me Profe, quedó todo pronto para aplicar la escala, porque yo tengo e a la i, ¿sí? no entendí por qué es menos X a la 2. Porque ahí, o sea, yo ahí lo que veo que es el opuesto, no el inverso. Sí, la variable ahora no, ay, me equivoqué. La variable no es el cambio no es para el opuesto, digamos, el cambio no es la inversa, sino que es el opuesto ahora, ¿no? Porque dijimos que y es igual a menos x. ¿Tá? Si yo Ah, paso el claro, es menos el para el otro opuesto lado, porque menos claro, infinito queremos que sea más infinito. No es exactamente, justo del cero, claro. claro.
Si la X tiende a menos infinito, la Y, ¿tá?, va a tender a más infinito, ¿tá? Si X tiende a menos, entonces Y tiende a más, ¿tá? Eso lo vemos de la fórmula del cambio de variable. Si yo hago que X tienda a menos, ese menos infinito se va a multiplicar por el otro menos que tiene acá adelante, y menos por menos me termina dando más. Acá sí. X tiende a menos, el menos X tiende a más. Y se despeja como menos Y, ¿no? Si paso el menos para el otro lado, me queda X es igual a menos Y. Entonces, donde dice X, lo sustituyo por menos Y, y donde dice menos X, lo sustituyo por Y. Y me quedó el nuevo límite todo en Y. Ahora tengo una potencial arriba, exponencial abajo, el límite es 0. Mayor orden está en el denominador. El orden de menos Y al cuadrado es menor que el orden de E a la I. Por la escala común, ¿no?, tendiendo a más infinito. Pero, pero acá lo que estamos haciendo vale, o sea, para explicarme mejor, es como que la estamos complicando, porque en realidad de principio se podía, ¿no? Ahora vamos a verlo, sí, por el nuevo método Ah, ta, ta, que, ta. que dijimos con la escala de menos infinito. Profe, se llamaría método por cambio de variable. Cambio de variable. Sí. Método por cambio de variable. El ejercicio, todo este ejercicio es para usar cambio de variable. Lo que pasa es que nosotros dimos una escala para menos infinito que no está en los apuntes. Es algo que hicimos nosotros, que ustedes pueden usar para, para, para verificar, digamos. Ah, pero el ejercicio está pensado para que se aplique en todas las partes cambio de variable. ¿Ah? Entonces dijimos que cuando la X tiende a 0, hacemos 1 sobre X para que me tienda a más, y si la X tiende a menos infinito, hacemos igual menos X. Le cambiamos el signo. Ahora por el método de la escala en menos infinito. Acá está la escala X tendiendo a menos infinito. Teníamos X tendiendo a menos infinito, X cuadrado sobre E a la menos X. Bueno, acá está el E a la menos X y acá está el X cuadrado. Sin hacer ningún cambio de variable, ya veo que mayor orden está en el denominador, 0, ¿ah? Porque esta escala está hecha a propósito para menos infinito. Y el X cuadrado existe, no hay problema. ¿Ah? Si hubiese sido raíz cuadrada de X, ahí tendríamos un problema. Con raíz cúbica no hay problema en menos. Para los negativos no hay problema. Para X cuadrado tampoco hay problema, pero para raíz de X sí. Bueno, este es el método más conveniente en estos casos Profe, ahí igual me para perdí, o este. sea, en la parte de arriba te da más infinito y abajo más infinito también, ¿no? Seguro, sí. El E a Ah, y la, lo de- el E a la menos X era así, ¿se acuerdan? Hoy dijimos, en menos infinito da más infinito, en 0 da 1 y en más infinito, 0 más. O sea, es infinito sobre infinito, es indeterminado del tipo más infinito sobre más infinito.
Pero por esta escala, ¿no? Tenemos una escala para menos infinito, se resuelve inmediato. Ah, ahí, aunque Sin cambio de indeterminado, variable, vale. claro. Sin Ah, cambio de variable, por órdenes. ¿Tá? Sin cambio de variable, por órdenes para menos infinito, se puede resolver. Bueno, queda solo uno que no Profe, perdón. tiene. ¿Sí? No, A perdón que ver, insista, porque en realidad con este ejercicio que vimos recién, sí. me genera como que el opuesto del menos x es más infinito, y si no le hiciéramos ningún cambio de variable y nos guiáramos por el signo nada más, no estaría bien. Bueno, pero ¿y cómo lo justificás? O sea, No, que tengo que tú menos decís, x, sí, 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 vos decís, la X es negativa, el menos X es positivo, ¿sí? Entonces yo tengo E a la, elevado a más infinito, básicamente. sí, Que sí, x tiene menos. es más Y, infinito, nada, y es más arriba infinito. tenés X cuadrado que también es más infinito. que también es más Bueno, infinito, tenemos y ahí más infinito sobre más infinito. ¿Y y el infinito de abajo más grande, por cómo? orden. ¿Por qué? ¿Por qué más grande? ¿Quién lo Por dijo? orden. La escala de órdenes Ah, me dice para E a la X, claro. cuando X tiende a más. La escala no me dice qué pasa con E a la menos X. Ahí tengo que usar otra escala para menos X, para X tendiendo Ah, a menos infinito. ¿Entendés? O sea, todo ahora bien, sí. llegamos hasta el punto que es indeterminado infinito sobre infinito. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Pero después, esa conclusión que haces tú, que el E a la menos X va a tener más orden que el X cuadrado, no tenemos No ningún viene del menos x. fundamento. No hay Claro. nadie lo justifica eso. Lo justificamos haciendo el cambio de variable. Por eso es que hacemos el cambio para sacar ese menos y que te quede, que se pueda adaptar a la tabla, justo a lo que está en la tabla. Porque la tabla dice a la X, que dijimos que se puede cambiar por 2X, por 5X, pero no por un negativo. Acá, a ver dónde estaba la escala completa. Acá. La escala dice B a la X, ¿no? Que un caso particular sería E a la X. Uno puede cambiar en vez de X, 2X, no pasa nada. ¿Ah? E a la 3X. Acá se puede agregar en vez de X, donde dice B a la X en la escala, le podemos poner a la beta X. Pero el beta tiene que ser positivo. Claro. Y Ahora nosotros me queda tenemos mucho más claro menos X. Claro, ese es el problema. por qué no se podía hacer así directamente. Claro, Muchas gracias, claro. profe. Porque la escala no tengo Porque si no me lo fundamento para explicaba, hacerlo. me iba a quedar con eso en la cabeza. Gracias, No profe. tenemos fundamento. Pero de todas maneras, claro, lo que tú estás pensando es justamente que el E como está cambiado el signo, el E a la X va a tener mayor orden porque es una función exponencial. Y sí, está bien, pero bueno, este es la justificación de ese paso. Profe, y ahí el D, que es x al cubo, que da menos Bueno, infinito, no cambia me nada. En parece vez de justo. cuadrado es el cubo. Es todo lo mismo, ¿tá? Pero es la misma escala Pero para nos menos daría menos infinito. infinito. Sí, va a dar menos infinito, estoy de acuerdo. Ahí va a quedar menos infinito. Porque menos i al cubo, después de hacer el cambio de variable, si es por cambio de variable, nos va a quedar menos i al cubo sobre e a la i. ¿Ah? Haciendo el cambio de variable, igual que hicimos recién, igual menos x, me va a quedar esto. ¿Tá? Con i tendiendo a más infinito. Arriba me tiende a menos infinito, abajo me tiende a más infinito, menos infinito sobre más infinito va a dar, en este caso, mayor orden abajo, va a dar cero, pero los signos va menos sobre más, va a dar menos. Ahí va. Esa era mi duda, si era cero o menos. Cero menos.
Y si no hago cambio de variable directamente por la escala para menos infinito, otra vez x al cubo en menos infinito va a tender a menos infinito. Es negativo porque está elevado al cubo, ¿no? Tiende a menos infinito. Y abajo, e a la menos x va a tender a más infinito. Menos sobre más va a dar menos. Y por escala de órdenes, 0. Cambia el signo nada más. En vez de cuadrado está el cubo y me cambia el signo del numerador. Profe, ¿podés explicar de vuelta por qué te da más infinito en la parte de abajo? Abajo. Estamos hablando de la función exponencial. Recordar lo que Ah, porque dijimos. claro, le cambia el signo el ta. Ya está. Sí, acá cuando dimos, ¿se acuerdan acá las tres funciones? Dijimos que para e a la menos x teníamos esta tablita, e a la menos x en menos infinito daba más infinito, en 0, 1 y en más infinito 0 más. ¿Tá? E a la menos x en menos infinito me da más infinito. Acá veo tiende a más infinito. ¿Tá? Cuando vamos hacia menos infinito, la x va para acá, a menos infinito, la función tiende para arriba, a más infinito. Lo puedo ver por ahí, por el gráfico de a la menos x, o si no, directamente que si la x es negativa, el menos x me tiende a más y e a la más va a dar más. Ah, va, Por el perfecto. gráfico, por Me esta, había mareado ¿no? sola. Haciendo este cálculo, o por la gráfica, o por la propiedad de la exponencial de e a la menos x. Bueno, terminamos el tema límites. Vamos a continuidad. Capítulo 7. Función continua. ¿A qué le llamamos función continua en un punto? Definición 711. Decimos que la función f de x es continua en un punto. Cuando hablamos, por ahora estamos dando la continuidad en un punto. Cuando x vale a, si se cumple que el límite es igual al valor de la función. Un ejemplo de función continua, una función polinómica. Si x me tiende a 2, 3x2 menos x, nosotros sabemos que esto se puede calcular sustituyendo la x por el 2. ¿No? Porque si la x se aproxima a 2, todo el polinomio se va a aproximar al valor que tiene el polinomio en 2. Si reemplazo la x por 2, me queda 4 por 3, 12, menos 2 me da 10. Ese es el valor del límite. Es una función continua. Se puede sustituir directamente para el cálculo del límite. Se puede sustituir directamente la x por el valor a lo que tiende. ¿Ah? Si tiende a 2, sustituyo por 2 o por cualquier otro valor. Los polinomios son siempre funciones continuas. La exponencial es una función continua. ¿Tá? Si la x me tiende a 2 y yo tengo e a la x, el resultado va a ser e a la 2. Logaritmo es una función continua. ¿Tá? Si quiero logaritmo de x tendiendo a e, por ejemplo, me queda el logaritmo de e, que recordar da 1. ¿Tá? También es una función continua en su dominio. Para cualquier número de su dominio, logaritmo es una función continua. Exponencial es una función continua y todo polinomio es una función continua. Cuando decimos que el límite tiene que ser igual al valor de la función, estamos diciendo que tiene que existir el límite, ¿tá? Porque si no existe el límite no puede ser igual a nada. Tiene que existir el límite cuando x tiende a de la función. ¿Qué significa que existe el límite? Esto significa que los dos límites laterales son iguales. Esto significa que el límite lateral por la derecha me tiene que dar igual al límite lateral
por la izquierda. Si estos dos límites no son iguales, no va a existir el límite, entonces no puede ser continua. ¿Tá? Eso es lo primero que se tiene que verificar. Tienen que existir los dos límites laterales y ser iguales. Eso equivale a decir que existe el límite común. Segunda condición. Tiene que existir el valor de la función. Tiene que existir la imagen en A. ¿Tá? Tiene que existir este valor f de A, que no siempre existe. Porque si yo tengo una función x cuadrado menos 1 y x menos 1, yo le puedo calcular el límite cuando x tiende a 1 de esta función. Sabemos cómo se hace. Cociente de polinomios, Ruffini, descomposición factorial, se puede calcular. ¿Tá? Pero la función no existe en 1. Yo no puedo sustituir la x por 1 porque me queda 1 menos 1 abajo, me queda 0 y no se puede calcular. Entonces no existe f de 1. Entonces la función no va a ser continua. No se cumple el segundo punto de la definición, digamos, de las condiciones para que sea continuo. Entonces, a veces se puede calcular el límite, pero no se puede calcular el valor de la función. No va a ser continuo. Bueno, y después, como decíamos, se tiene que cumplir, por último, que el límite, que ya existe por la primera condición, sea igual al valor de la función que dijimos es la condición 2. O sea que Profe, en esta fórmula está como todo comprimido, porque cuando decimos que el límite es igual al valor de la función, bueno, estamos diciendo que el límite existe, que el valor de la función existe y que esos valores son iguales. Tienen que existir para que sean iguales. profe, en el ¿Sí? segundo punto, lo que quiere decir es que el valor, o sea, tiene que ser un número, no puede ser Sí, infinito. no puede ser infinito. Tiene que Ah, ser un sí o sí tiene número que ser un real. número real. Sí, sí. F de A tiene que ser un número real. Tiene que ser un número real. Yo les daba un ejemplo cuando no existe en 1. Acá habíamos dicho x2 menos 1 sobre x menos 1. Bueno, no existe el valor en 1. Sí el límite, pero el valor de la función no. Uno no puede sustituir la x por 1 porque le va a dar 0 sobre 0. No importa que arriba dé 0, importa que abajo da 0. Y si abajo da 0 no se puede calcular. Esto que nosotros decimos 1 sobre 0 infinito, no estamos dividiendo. Esto es una forma abreviada de decir que si el denominador me tiende a 0, todo el cociente va a tender a infinito. Pero no se está dividiendo el 1 con el 0 ni el 1 con el infinito. Es una notación nomás, es lo que decimos, lo que vemos en la tabla, página 108, pero escrito de esa forma. Bueno, esa es la definición. ¿Está? Bien Profe, tengo sencilla. una duda. Sí, Sea, sí, son tres partes. El límite tendiendo a x o sea, x igual a un sí, número cualquiera, es igual a la sí, función en ese punto. ¿De sí, acuerdo? Ese es el sí, uno. Los sí. límites laterales son No, idénticos el 1 está acá abajo, ¿no? Tiene que existir existe el límite cuando x tiende a ese cuando número. x tiende a ese número. Está, ese Esa sí. es la primera condición. Después que los límites laterales sean iguales, existe el Es, límite es- común. Eso es parte del primero. Es como Sí, una descripción. ¿Qué significa que existe el límite? que Esto existe el límite. significa que los dos límites laterales son iguales. Está, eso es lo del límite común. Está, entonces ese Sí, está todo dentro del primero. sí, eso está todo en primero. Está La dentro del existencia segundo. del límite, la existencia del límite significa que los límites laterales existen y son iguales. Está, después del segundo sería que sí, que si el límite tiende a un número, No, es el segundo es que en la función yo puedo reemplazar la x por 1. o por Y el eso número que me va a sea. dar por el número a lo que tiende Sí, la. Yo lo puedo reemplazar y eso me va a dar un número.
En este Ya, caso no ya, me ya da un entendí. número, me queda 0 sobre 0 que Ya, no se pero hay puede casos que calcular. sí dan. Acá estamos justo porque un ejemplo que no. Claro, yo les doy dando justo un ejemplo cuando no se puede reemplazar, no Ya, es pero si se continua. reemplaza y da un número, sería que cumple la Sí, segunda. Ta. sí, Y sí. ya, ahora sí entendí. Como vimos, si fuera así, x2 menos x, es un polinomio. No hay ningún problema hacer Y f no, de porque 1. una de f de uno está. 1 cuadrado menos 1 me da 0, no hay problema. F de 2 tampoco. Me va a quedar 2 cuadrados menos 2, 4 menos 2 me da 2. Se puede sustituir la x por cualquier número. Los La conclusión es que polinomios, puede haber una teórica, entonces. Sí, eh, una pregunta teórica de que si hay continuidad, si cumplen los tres, si no, no. sí, claro, sí, 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 Ah, sí, está. sí, sí, sí. O sea, ahora van a haber muchas preguntas de ese tipo. Estudiar la continuidad de la función. Entonces, para saber si la función es o no es continua, vamos a verificar estas tres cosas, tres condiciones. Que exista el límite, o sea, vamos a calcular los dos límites laterales, vamos a ver si son iguales. Después que lleguemos a que se cumple la condición 1, si no se cumple la primera, ya ahí decimos no es continua y no estudiamos más nada. Si se cumple la primera condición, pasamos a la segunda, verificar la segunda condición. Segunda condición, vamos a ver si existe el valor de la función, si se puede sustituir la x por a y se puede llegar a un valor, a un número. Si se cumple la condición 2, vamos a la condición 3, vamos a ver si lo que me dio en la condición, en el primer punto, el límite común, ponele que me haya dado L1, me da igual al valor de la función que le voy a llamar L2. Voy a ver si el L1 es igual con L2. El resultado del primer cálculo, del primer punto, de los límites laterales, a ver si me da igual a lo que me dio el resultado de la función en el punto A. Después de resustituir la x por a, eso me dio un valor que dijimos iba a ser un número real. Porque si no da un número real, la función no es continua y se terminó ahí en el punto 2, no se estudia el punto 3. Si ya llegamos al punto 3 es porque ya calculamos el valor del límite, calculamos el valor de la función y acá vamos a verificar de que esos dos cálculos coincidan. Si coinciden los dos cálculos, terminamos el estudio diciendo que en ese punto A la función es continua, solo en ese punto. En otro punto hay que hacer todo el estudio de nuevo, pero en ese punto va a ser continuo. Después, dijimos que todos los polinomios son siempre funciones continuas en cualquier punto. No vamos a verificar todo esto si la función es polinómica. Esto es función continua en cualquier punto real. De entrada no vamos a verificar, lo damos por hecho. Ya lo veníamos trabajando así siempre. Lo mismo pasa con la función exponencial. También va a ser continua en todo R. Y logaritmo es continua en los reales positivos, porque en los negativos no existe. Y en cero tampoco existe. ¿Cómo vemos la continuidad en un gráfico? La vemos como vemos acá en el gráfico 1. Acá están los límites laterales, los dos se juntan y el puntito que vemos ahí en el medio es el valor de la función. Los dos límites laterales y el valor de la función, todos se juntan en el mismo punto. Ahí la función es continua, se cumple que el límite lateral es igual por la izquierda, es igual al límite lateral por derecha y todo es igual al valor de la función. Entonces la función es continua en ese punto. Cuando pasa esto, no graficamos ni punto ni flecha, todo de corrido. Yo acá le estoy dibujando flecha y punto para marcar los límites laterales, para mostrarle que los dos límites laterales me dan iguales ahí, me dan el mismo valor. Por ejemplo, en x cuadrado en 1.
Si yo le hago, es una función polinómica, le hago el límite, no importa, el lateral izquierdo o derecho va a dar lo mismo, va a dar 1, y el valor de la función también es 1. ¿Por qué? Porque la función es continua, es polinómica. En 1, en 2, en 0, en cualquier punto va a ser continua. Cuando una función no es continua, por ejemplo, en el gráfico 2. ¿Qué sucede en el gráfico 2? Falla el primer punto. Los límites laterales son diferentes. El lateral por la izquierda me está dando un valor L por allá arriba. El lateral por debajo, vamos a llamarle L1, y me da un L2 más abajo. El L1, el lateral por derecha, es diferente al lateral izquierdo por la izquierda. No se cumple el primer punto, no existe el límite de la función cuando x tiende a. ¿Tá? Cuando tenemos así dos flechitas que no se juntan, los límites laterales son diferentes, la función no es continua. Y no importa que el valor de la función me coincida con alguna de las 110 ahora. flechas. ¿Tá? Puede quedar por acá abajo, más arriba, más abajo, no importa dónde quede el valor de la función. Si no me coinciden, Yo no sé si alcanzaba. si no me coinciden los límites laterales, la función no es continua. Acá hay un ejemplo ya de una función que no es continua, una función signo se llama. La función signo se define así. Si la x es negativa, viene definida por varias partes. Es igual a -1. Por ejemplo, acá, que podría ser en -3, la función me da -1. ¿Tá? En -2 me da -1. Cualquier x negativo, la función da -1. Si la x vale 0, la función vale 0. Acá está el puntito 0. El valor de la función. F de 0 es 0. ¿Tá? F de 0 es 0. ¿Tá? F de -5 da -1. Si la x es negativa, la función, la imagen, el resultado es siempre -1. Y si la x es positiva, ejemplo acá, en 2, la función va a dar 1. ¿Tá? F de cualquier positivo da 1. Esta función, si la grafico, ¿tá? Me quedan dos semirrectas, ¿tá? Dos flechas que tienden por derecha da 1, por izquierda da -1. No es continua. Los límites laterales son diferentes. ¿Tá? El límite lateral por derecha, cuando x tiende a 0, perdón, no es continua en 0. En 0. En otros puntos sí. Pero en 0 no es continua. Si hago el límite por la izquierda, la función me tiende a -1. Si hago el límite por derecha, la función me tiende a 1, positivo. Son diferentes los límites laterales cuando x tiende a 0. Uno me da 1 y el otro me da -1. ¿Qué conclusión puedo sacar de acá? Que la función no es continua porque no existe el límite común cuando x tiende a 0. No es continua en 0. En otro valor sí va a ser continuo. En 1, en 2, en 0,5, en cualquier valor menos el 0, la función es continua. Los límites laterales van a dar 1 o -1, según el A como se elija, ¿no? Si se elige un A positivo, los límites laterales van a dar 1 y van a coincidir, el valor de la función, todo va a coincidir. Y va a ser continuo. Pero cuando elijo como punto A el 0, ¿tá? En ese punto 0 no es continua porque los límites laterales son distintos. No existe el límite común. ¿Puedo Bien. volver un segundito para atrás para copiar eso? A ver, tú decís así como Lo está que había acá. escrito usted recién, lo que había escrito recién. Ahí, esto. eh, El límite no existe porque los límites laterales dan diferentes. -1 y +1. Gracias.
la función no es continua en cero. A Profe, ver, sí, no, te iba a decir que ahí en la gráfica esa que tiene tres parámetros, se sí. dice así también. Tres, Yo igual tres, tres partes, ¿no? Tres tres partes partes tiene. va. Sí. Igual si ya vemos que tiene tres partes así, porque damos por sentado que no es continua, ¿no? No tiene por qué, no tiene por qué. No. No, Ah, no, no es necesario. ¿Ya? Esta parte de acá podría subir así y ser continua. Podría terminar acá arriba, ¿viste? Y el puntito también. Eso sucede. ¿Ah? Podrían coincidir y, y al final podría dar una función continua. Aunque esté definida por varias partes, no quiere decir hay que calcular. No quiere decir que necesariamente sea una función discontinua. claro. ¿Ah? Tata. Hay que Quería calcular sacarme y esa duda. hay que ver. Hay que calcular y ver cuánto dan esos límites. Acá, por ejemplo, una función podría estar definida por varias partes. En el gráfico 3, los límites laterales son iguales, existen, o sea que el límite común existe, todo bien. El valor de la función también existe, pero el valor de la función me da más arriba, me da diferente del límite. ¿Tá? No se cumple la tercera condición. Existe el valor de la función, la condición 2 se cumple, existe el límite, la condición 1 se cumple, pero son diferentes. El valor de la función no es igual al valor del límite, no es continuo. Y en el gráfico 4, la función, existe el límite, pero no existe el valor de la función. No hay puntito. Tampoco es continuo. No se Y cómo cumple. sería un resultado de eso? Porque no me doy cuenta. Y por aquel que vimos hoy, ¿se acuerdan? F de x, x2 menos 1 sobre x más 1. ¿Tá? Si yo le puedo, a esta función yo le puedo calcular el límite. Si le aplico Ruffini, ¿tá? A esta función, le puedo hacer descomposición factorial o Ruffini, como quiera, x tendiendo, vamos a poner acá menos 1, mejor así. Entonces, si yo le hago este límite acá, me va a dar 2. Porque x2 menos 1, si se acuerdan, se puede descomponer como x menos 1 por x más 1. ¿Tá? Entonces voy tacho menos 1 menos 1. Y cuando la x tiende a 1, todo me tiende a 2. El límite existe. Es como si acá hubiese un 2. El lateral por la izquierda me va a dar igual al lateral por la derecha. Va a dar 2. Pero yo no Claro, puedo pero sustituir la como... x por 1, no lo puedo sustituir. La función no existe cuando x vale 1. Ajá. No te da ningún valor. Así que bien, el gráfico 4 justo corresponde a esta situación. Ya estaba acá hecho, acá estaba todo. Bueno, a ver qué otra cosa más. Bueno, operaciones con funciones continuas. Si yo tengo dos funciones que son continuas, f y g, en el punto A, en el mismo punto. Las dos son continuas en el mismo punto A. Entonces el teorema dice que la suma de esas dos funciones, la resta y el producto van a ser también continuas en el mismo punto A. Y sí, porque yo sé que la función x cuadrado es continua, digamos en x igual a 1 o en el punto A1. La función g, ponerle que sea x en 1. Bueno, si yo sumo f más g, me va a dar otra función polinómica que ya sabemos que también va a ser continua. ¿Ah? Es un ejemplo, no siempre va a ser así tan claro, ¿no? Porque tengo exponencial con logaritmo, no queda, no va a quedar exponencial y logaritmo, pero en polinomio se ve claro.
Lo mismo para la resta, lo mismo para el producto. Multiplico dos polinomios, me va a quedar un polinomio que también va a ser continuo. Bueno, en la división no siempre es así. Acá decíamos que x cuadrado menos 1 es continua en 1, en a igual 1. Y en cualquier número, por ser polinómica, va a ser continua. En particular, es continua en el punto 1. G de x menos 1, es lineal, es continua también en a igual 1. Pero sin embargo, el cociente, llamémosle h de x, al x2 menos 1 sobre x menos 1, no es continuo en a igual 1. ¿Por qué? Porque no existe el valor de la función. No puedo sustituir la x por 1. Entonces, para que el cociente sea continua, el denominador tiene que ser diferente de 0. Si el denominador es diferente de 0, no hay problema. El cociente también va a ser una función continua. Acá hay un ejemplo, logaritmo de x sobre x menos 3. Bueno, en el punto 3 no es continua porque el denominador se anula. En el resto de los puntos va a ser continua. En x2, cuando x valga 2, cuando la a sea 0. Bueno, 0 no porque el logaritmo no existe, ¿está? Pero en 1, en 2, 0,5, cualquier número real positivo, cuando exista el logaritmo, va a ser una función continua. Bueno, eso en cuanto a las operaciones con funciones continuas. A ver si falta alguna otra cosita. Bueno, por ahora creo que no. Podemos hacer algún ejercicio. Profe, entonces en las operaciones lo único que tenemos que tener en cuenta es que cuando es una división abajo no puede dar cero, porque después Sí, los otros no. sí, 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 sí. Si es una división, el de abajo no se puede anular. No puede dar cero. Si da cero, no es continuo. Bien, veamos algún ejercicio de estos, 7.1, 7.2. Y después viene compuesta, ¿sí? Primero ejercicios. A ver. Vamos a ver el 7.1. Función continua 7.1. Este gráfico acá. Ajá. Parte A. Acá. E a la x sobre x más 1. Veamos la primera parte. Entonces me dice que si x es menor que 0, menor o igual que 0, para menos 1, menos 2, para estos valores de acá a la izquierda del 0, la imagen se calcula por la fórmula e a la x. Es una exponencial en estos casos. Cuando la x es mayor estricto que 0, usamos este cociente, 1 sobre x más 1. Por ejemplo, si la x vale 1, me va a quedar un medio. Si la x vale 3, me queda un cuarto. F de 1 es un medio, f de 4 es un quinto, pero f de menos 2, por ejemplo, es c a la menos 2. Uso la expresión de arriba. Esto ustedes saben bien de temas anteriores, temas ya trabajados. Bien, ¿cuándo esta función es continua? Si yo elijo el menos 2, ¿será continua el menos 2? Cuando a igual menos 2, ¿la función es continua? Sí. Los límites laterales por izquierda y por derecha, si yo me aproximo al menos 2 por la izquierda o por la derecha, ¿con qué función voy a trabajar La en X. menos Unida a 2? la X.
con e a la x. Y e a la x es una función continua. ¿Se acuerdan? Dijimos que la exponencial es continua, el logaritmo es continua, todo polinomio es continua. Así que va a ser continua. En -2 es continua. ¿Por qué? En el entorno de -2 tengo una exponencial. Por la derecha o por la izquierda. Es una exponencial. Y la exponencial es una función continua. ¿Tá? Así que cuando x es menor que 0, no menor igual, solo menor. Si x es menor que 0, la función es continua. El igual después lo vemos, porque en el igual es muy, muy especial, ahí se juntan dos funciones, por la derecha y por la izquierda son distintas funciones. Pero en el punto, por ejemplo, -4 o -2, por izquierda, por derecha, es la misma función exponencial y la función exponencial es continua. Así que no hay problema. Cuando x es menor que 0, la función es continua. Cuando x es mayor que 0, por ejemplo, en el 3, mi función es continua, es un Sí. cociente. ¿Qué Sí. dijimos en los cocientes? ¿Cuándo son Es continuas o continuo cuándo porque no son? abajo es mayor que 0. Abajo no se anula. 3 Exacto. más 1 me queda 4, no me da 0. ¿Tá? O sea, cualquier x que yo elija por acá a la derecha del 0 no va a ser raíz del x más 1, ¿cierto? No se anula el denominador, no me da 0. Si yo elijo 0,5, 1, 2 o 3, ¿tá? Nunca se va a anular. ¿Cuándo se anula el x más 1? Cuando x vale -1. Menos 1 que está del otro lado, Está es del otro lado. responsabilidad de la exponencial. Mientras x sea mayor que 0, no hay raíces del x más 1. Así que esto es continua. Esta también continua. Bien, ¿Estudia el límite entonces a 0 por los dos lados? hay que estudiar en 0. En 0 sí hay que Ajá, estudiarlo por bien. separado, porque son dos funciones diferentes. ¿Tá? Hay que ver cuánto me dan esos dos límites, hay que ver si los límites son iguales, hay que ver si existe el valor de la función, hay que ver si el valor de la función me da igual al valor de los límites, todo lo que dimos al principio. ¿Tá? Pero para los puntos, cuando es estrictamente menor que 0 o estrictamente mayor que 0, no hay que hacer ningún estudio porque la exponencial es continua y porque el cociente no se anula el denominador. Veamos el punto x igual 0. Aplicamos todos los pasos que dijimos al principio. Me El dio primer 1 por los dos paso, lados. claro, calculamos los límites laterales. Vamos en 1 por derecha. A 1 0, sí. por derecha. En 1 por derecha se trabaja con 1 sobre x más 1. ¿No? Vamos por acá, por derecha. En 1 no, perdón, en 0. No, 0, trabajamos en 0, en claro. 0, Ah, sí. eso iba a preguntar por Sí, qué sí, era sí. 1. No, no, en 0 no. En 1 no. Dijimos que el problema era el 0, donde se juntaban dos funciones distintas. En 1 no hay problema. En un entorno siempre es la misma función, que no se anula el denominador, no hay problema. En 0 sí hay que estudiarlo. En 0 me está dando 1. El límite por la derecha. El límite por la izquierda, trabajo con la exponencial, que me E da a la 0 es e 1. a la 0, que es 1. Bueno, los dos límites me dieron igual. Ya puedo decir que se cumple la primera condición, el límite en 0 de la función existe y da 1. Pasemos a la segunda condición. El valor de la función existe. ¿Cuánto vale? ¿Cómo lo calculo? ¿Qué expresión voy a usar? ¿La exponencial o el cociente? Y 1 porque es mayor que 0. Se usa el 1 sobre RX, x más exponencial. 1, E ¿no? a la x uso porque cumple la condición menor igual, es igual que 0. Así que usamos e a la 0, que también da 1. En este punto, ahora yo veo, paso a la condición 3.
comparo el límite y el valor de la función. Veo que son iguales. ¿Tá? Saco conclusión. La función es continua en cero. Porque los límites, el límite y el valor de la función dan igual. Bueno, conclusión final. La función es continua en todos los reales. F es continua en R, todos los reales. Habíamos dicho que si tomamos un punto en el semiplano izquierdo era continua porque de los dos lados en un entorno era la exponencial. Si tomamos en el semiplano derecho era continua porque era un cociente que no se anulaba el denominador. Y en el punto cero hicimos todo el estudio y también nos dio continua. La Profe, función es continua en todos los reales. ¿Sí? así que si en el último que hiciste, o sea, si no daba uno, no es continua. Sí, claro. Si acá me hubiese dado otra cosa, ¿tá? Me hubiese dado dos, ponele, entonces ahí va a decir, son diferentes, ¿tá? No es continuo. Y entonces acá arriba diría, en todos los reales menos el cero, porque en el cero no, resulta que no es continuo. ¿Tá? Y Ah, va a ser bien. continua en todos menos el cero. ¿Cómo sería el planteo en el 3? En el 3 decimos los límites, el límite es O diferente sea, al el f valor de de la x es función. igual al f de a, ¿es eso? Claro, sí, 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 sí. Y bueno, sí. Suponiendo que acá, ¿no? Modificamos, en vez de uno me da 2, a nosotros nos dio uno, ¿no? Pero si me hubiese dado 2, yo iba a decir, el límite de f de x es diferente al valor de f de cero, ¿no? Acá es cuando x tiende a cero. Por lo tanto, la función no es continua en x igual cero. Ya, pero en nuestro caso entonces el planteo es el límite de f de x Es igual cuando x tiende a es igual a f de 1, f de cero, estamos hablando de cero f acá, de ¿no? 0. Sí, f de cero es Ya, esa es igual la que me falta al escribir. Bien. límite y la función resulta que sí es continua. ¿Tá? Y acá decimos que es continua en todos los reales. El ejercicio nos pedía hallar la continuidad, hallar todos los puntos, en donde la función es continua. Nosotros hicimos el estudio y vimos que es continua siempre. Bueno, y así es como se hacen todos. O sea, en realidad si estudiáramos solo donde quiebra, ya estaría como más rápido, sin signo. O sea, donde Sí, hace el sí, sí, igual, pero como quien hay que dice. bichar todavía. Puede haber por ahí en los puntos interiores, capaz que hay alguna raíz, un cociente donde tenga alguna raíz. Puede Ajá. aparecer una cosa así. Hay que mirarlo por las dudas. ¿Tá? Hay que mirar. Pablo, ¿estás por ahí? Hugo, ¿Querés hacer alguno más de estos? 7.2, que hay como un parámetro, está lindo para ver. O el hacemos. 7.3, 7.2 capaz más, mejor. Eh, O no sé, alguno del 7.1, si alguien quiere no, no, probar algo. el que escojan, Sí. mayoría. No hay mucho tiempo y está lindo este que tiene parámetro, ¿viste? Hay que Ah, Bueno, eso el iba a definir. 7-2. decir, que era ese signo, si lo Sí, podía mover. claro, porque de esto ya vimos 7.1, vimos cómo se trabaja, es todo igual. El 7.2 con parámetro es algo diferente. Y bueno, y con eso se puede terminar por hoy. 141. Te dejo la Muchachos, la clase pantalla. pasada, sí, sí, hacemos ese ahí, el 7-2 que está mostrando Hugo. La clase pasada había una compañera que no sabía que podía agrandar mi cámara, ¿no? Ahí en donde está, me buscan ahí Pablo Doglio, ponen los tres puntitos, ponen anclar y les va a quedar en grande para ver lo que pone, lo que pongo en el pizarrón, ¿no? Porque si no, justo decía, no sé, una muchacha dijo, me estoy quedando ciega y yo no veía el chat. Y ese es el segundo comentario, ¿no? Cuando estoy trabajando acá en el pizarrón, no estoy viendo el chat de cerca, así que preferiblemente si
abren el micrófono y comentan. ¿Sí? Entonces dice el ejercicio 7.2. Discute, según lambda partición de los reales, en qué puntos es continua la función. Entonces tenemos una función partida que vale x más lambda para los x menores o igual a 2. Más lambda. Y, bueno, está más larga. 3x cuadrado menos 7x más 2. X cuadrado más X menos 6. Excelente. Más 6 dijiste, ¿no? Menos 6. Menos 6. Para los x mayores que 2. Sí, imagino yo. Sí, sí. Perfecto. Bueno, muy bien. Vamos por partes entonces. Profe, ¿qué Eh, significa zapatita? ¿Cuál patita? Eso. Ese El signo. lambda. El Sí, no lambda. lo Esto, conozco. lambda, es una letra griega, es como alfa, beta, delta, gamma. Lambda es una más. Es un parámetro, al fin y al cabo, es un valor que por ahora lo vamos a ir cambiando para ver los diferentes escenarios que hay, que va a ser un número, ¿no? O sea, x es la variable de la función, este es un parámetro externo, cada vez que yo asigno un valor a lambda, ponele 3, tengo una función f. Si lo cambio a 5, tengo otra función f. Y así. Entonces lo que voy a hacer es, bueno, ¿para qué valores que yo ponga acá esta función va a ser continua y para qué valores tal vez no? Eso es el trabajo que tenemos que hacer en el ejercicio. La función. Entonces, cuando nosotros vamos a estudiar la continuidad de una función partida, tenemos por un lado una expresión que vale en una cierta región, otra expresión que vale en la otra región, y después el punto donde, en este caso que tenemos solamente dos regiones, donde cambiamos de una expresión a la otra. ¿No? Esos son como los tres lugares para discutir qué sucede con esta función. Entonces tenemos, como hacía similar al ejercicio anterior, Hugo, para los x menores que 2 la función se rige por la expresión x más lambda, ¿sí? Y para los x mayores que 2 está esta, que no la voy a volver a copiar, ese es el polinomio p sobre q, llamémosle, ¿no? Para no copiar. Entonces vamos a ver por regiones. Por un lado tenemos para este lado, ¿qué tipo de función es esta que está acá? Independientemente de cuánto valga lambda. Lineal. Que va a ser una función lineal. Y una función lineal es una función que es continua. ¿Sí? Entonces acá la función es continua para todos estos números, llamémosle. Para todos los x menores que 2 podemos asegurar que la función es continua porque es una función lineal, no tiene una discontinuidad. Lo podemos asegurar, ¿sí? No importa el valor de lambda. Después tenemos la expresión para los x mayores que 2. Ustedes ven que puede haber algún problema en algún valor particular que me genere una discontinuidad de la expresión que está acá. Puede ser en las raíces. ¿Las raíces de quién? El denominador. Exactamente. Resulta que si el denominador se llega a anular dentro de esta región y no se anula el numerador, que eso es algo que vale la pena indicar, entonces estamos en un punto donde se produciría una discontinuidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pasar a estudiar esta función, esta parte que está acá, ¿qué raíces tiene el denominador? ¿Sí? Entonces venimos por acá y decimos, bueno, para encontrar esas raíces utilizamos, por ejemplo, la expresión de la Bhaskara. Es igual a 1 más menos raíz cuadrada, 1 menos 4 por menos 6 sobre 1. ¿Sí? Menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado, 1 menos 4 por a por c sobre
2a. Entonces, ¿qué raíces nos da esto? Vamos a tener menos 4 por menos 6, 6 por 4, 24, positivo, más 1, 5, porque nos va a quedar positivo acá, raíz de 25 es 5. Entonces vamos a tener 6 dividido Consulta, 2. ¿podremos usar Ruffini también o no? Correcto, pero para usar Ruffini tenés que identificar alguna raíz. ¿Sí? Si vos identificás una raíz evidente o alguna raíz que tengas, puedes bajar por Ruffini. ¿Sí? Ok, gracias. 1 menos 5 menos 4 dividido 2 menos 2. ¿No? Menos 4 dividido 2 menos 2. Estas son las dos raíces que tendríamos del denominador. ¿Sí? Ahora, ¿alguna de estas dos pertenece a la región en donde está definida esta función? Sí, El el 3, ¿no? 3. El 3, ¿no? Esta pertenece, o podemos decir, esta es mayor que 2, esta es menor que 2, entonces esta la descartamos. ¿Está? Entonces, en esta que es mayor que 2, nosotros deberíamos fijarnos si el 3, por ejemplo, puede ser raíz del numerador. ¿Por qué deberíamos fijarnos si el 3 puede ser raíz del numerador? Si el 3 es raíz del numerador, entonces ahí se tachan, digamos, esa parte del polinomio que tiende a cero. ¿Sí? Entonces lo agarramos y venimos, por ejemplo, acá a fijarnos y evaluamos, ¿no? Evaluamos con el 3. Entonces vamos a tener, vamos a poner acá 3 por 3 al cuadrado menos 7 por 3 más 2. Entonces tenemos 3 al cuadrado 9 por 3, 27 menos 21 más 2. Está, el numerador no es, o sea, el 3 no es raíz en el numerador, ¿sí? Esto nos va a dar 6 y 2, 9. ¿Está? Profe, Sí, ahí en el polinomio, la parte de abajo es x cuadrado más x, no menos x. bueno, volvemos entonces. Es muy buena la observación al principio. No, mentira, está todo bien. Yo Perdón, no perdón. verifiqué. Yo Ahora no no me hagan lo verifiqué. mismo a las raíces, yo dije algo mal ahí. Ah, bueno, ¿qué nos cambia acá? Nos va a cambiar acá, no nos cambia en realidad, perdón, mala mía. Nos va a cambiar acá el menos 1, va a ser un 1 al cuadrado, así que esto no nos cambia. Y acá que nos queda es un menos 1, ¿no? Porque es menos b Claro, y y esto nos acá no va a queda cambiar. menos 6 sobre 2 y 4 sobre No sé por qué borré todo, porque no sé, pensé que iba a quedar esto negativo y entonces no se iba a dar raíz. Entonces nos va a 2 y quedar menos 3 dan. menos 1 más 5, nos queda 4 dividido 2, y esto nos da 2, y en la otra nos va a quedar menos 1 menos 5 menos 6 dividido 2, nos queda menos 3. La forma de razonarlo igual es la misma, ¿eh? O sea, el menos 3 no va a pertenecer, ¿sí? Porque es menor que 2, y este es exactamente igual a 2, y tampoco pertenece, digamos, ¿no? No lo consideramos. Ninguno de los dos como raíz no los vamos a considerar, porque la expresión no vale en 2, sino que vale esta otra, ¿no? La x más lambda. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Qué es lo que podemos garantizar ahora con esto? Que esta función que está acá es continua, ¿no? Esta es continua para todos los valores que están de x mayor que 2, ¿no? Para x menor que 2 exactamente, para x mayor que 2 estricto. Nos queda revisar qué sucede en el 2. Antes de pasar a esa etapa, ¿se entendió lo que hicimos hasta ahora? Nosotros dijimos, bueno, la función lineal, que es lo que vale para todos los x más chicos que 2, es continua. La función polinomio, la del cociente de polinomios, para los x mayores estrictos que 2, también es continua, porque no tiene ninguna raíz en el denominador que esté en esta región. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede con el 2? Esa es donde está la clave que va a definir si toda la función es continua o no. Si en el 2 la función es continua, va a ser toda la función continua.
Si en el 2 la función no es continua, entonces no va a ser continua la función. ¿Sí? ¿Y esto qué va a significar? Para intentar hacer un poquito gráficamente lo que sucede. Esta función, que podrá ser, no sé, podremos fijarnos incluso cuánto valen 2. Bueno, lo vimos recién, valdría 0 si estuviera, pero bueno, no importa cuánto vale. Y después tenemos una función que es x más lambda, ¿no? La función x más lambda, ¿cómo es la función x? ¿Ustedes saben cómo es la función x? Lineal. Parte Es una función lineal que pasa por el origen, dependiente a 45. Cuando vos le sumás un número, lo que estás haciendo es subiendo o bajando esa recta o esta semi-recta en el caso que la consideremos solo a partir de los x menores que 2. ¿Sí? Entonces, va a haber un lambda, o sea, a medida que yo voy aumentando el lambda o bajando el lambda, la recta va subiendo o bajando. ¿Eso lo ven ustedes? ¿O les estoy confundiendo más? ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. Perfecto. Lo que va a pasar es eso. Entonces, va a haber un valor de lambda en el cual el gráfico de la función se va a pegar exactamente en este punto. Que es lo mismo que decir que el límite por izquierda de esta función va a ser igual al límite por derecha de esta, o sea, de esta expresión con el de esta, ¿no? Va a haber un lambda en el cual me va a asegurar la continuidad. Para el resto se va a producir un salto ahí, en ese lugar, Pero y en ese entonces ahí caso, vamos a profe, tener una función discontinua. ¿Sí? pero en ese caso le está sumando lambda, así que en ningún momento va a empezar por el 2 específicamente, en el valor 2 0. ¿Por qué no? Por ejemplo, ¿cuánto valdría esta función cuando el x vale 2? 2 más lambda. 2 más lambda. Y si lambda vale menos 2, ¿qué resultado te da eso? 0. 0. Claro. O sea que existe, y es lo que vamos a ver ahora. ¿Tá? Voy a borrar acá, ¿tá? Bien. Igual vamos a probarlo escribiendo, ¿no? Entonces decimos, hacemos el límite cuando x tiende a 2 por izquierda de la f, y esto va a ser el límite cuando el x, que es lo que decíamos recién, de x más lambda. Esto nos va a dar, bueno, si la x se acerca a 2, lambda va a ser un número, esto se va a acercar a 2 más lambda. ¿Sí? Sea cual sea el valor de lambda. Vamos a ver cuál es el límite cuando x tiende a 2 por derecha. Los valores más grandes que 2 de la función f. Y esto es lo mismo que hacer el límite cuando x tiende a 2 por derecha de esta expresión que tenemos acá. Bueno. Entonces, acá, ¿qué vamos a hacer? Cuando estamos resolviendo un límite, lo primero que intentamos hacer es fijarnos a cuánto se acerca las diferentes partes de esa función cuando la x se está acercando a ese número que nos dice el límite. En este caso, cuando la x se acerca a 2, lo que hacemos nos fijamos acá cuánto nos daría esto si cambiamos la x por 2. Entonces vamos a tener 2 al cuadrado, 4 por 3, 12, menos 14, me va a quedar menos 2, más 2 me tiende a 0. ¿Sí? ¿Me siguieron? Sí. Sí, sí. Vamos con el denominador. El denominador ya lo sabíamos, ¿no? Pero igual lo volvemos a verificar. Tiende a Hacemos 0. 2 al cuadrado, 4, más 2, 6, menos 6 también tiende a 0. Entonces acá estamos en una situación ¿de qué tipo? 0, 0, 0. Indeterminado. Está Indeterminado. indeterminada por orden ¿Cómo te se queda 3. resolvía? ¿Perdón? Que da indeterminada y al dejarle el 3x cuadrado sobre x cuadrado queda 3 nada más. No se puede hacer por órdenes porque es tirando No, dos. claro. No, lo que vos estás pensando en tomar equivalentes es cuando la x tiende a más infinito. Ah, En este bien, caso se perdón. resuelve distinto. Hay que hacer Ruffini. Correcto. ¿Qué Y sucede? lo bajamos por 2, está así. Cuando ustedes tienen un polinomio, el polinomio ustedes lo pueden escribir como el coeficiente de mayor grado por x menos cada una de las raíces.
Si cuando ustedes se están acercando, cuando la x se está acercando al valor 2, el polinomio se acerca a 0, quiere decir que este número es una raíz, ¿sí? De este polinomio. Lo mismo con el de abajo. Entonces, si ustedes escriben este polinomio como descomposición factorial, 3 por x menos la raíz que no sabemos, por x menos 2, le va a quedar un x menos 2 acá y un x menos 2 abajo también, que son las dos partes de estas expresiones que tienden a 0 cuando la x tiende a 2. Y se van a tachar. Entonces ahí lo que tiende a 0 desaparece y nos queda un resultado. ¿Sí? Profe, Vamos a verlo ahora, ¿les parece? pero no es que cuando usas Ruffini ya directamente no es continua, o no No. tiene nada que ver. Porque como No, te no dio tiene nada que ver. Porque, ¿qué sobre pasa? cero, Si esto tendiese un número, que era lo que decía hoy con el 3 que nos había dado. Si sí, esto hubiese tenido un número, entonces ahí seguro se te iba a infinito esto y ya podías decir que no era continua para ningún ajá, valor del año. Pero como esto tiende a cero y esto tiende a cero, y son polinomios, puede pasar que eso que tiende a cero en el numerador y el denominador se cancele mutuamente. Entonces, si se cancela lo que te da problemas, te puede dar un número, te puede dar un resultado, ¿sí? Que es lo que vamos a ah, verificar ahora, ¿tá? Entonces vamos a hacer Ruffini. Ruffini en el numerador. Ruffini y tiene un doble F, ¿no? Sí. Entonces vamos, bajamos el 3 3 por 2 6, Menos menos 1. 1 menos 1 por 2, menos 0. 2, y acá nos da 0. O sea que queda Y x 0, menos 2. dale, perdona, seguí. Queda x menos 2 por 3x menos 1. O sea, Correcto. la parte de arriba. Esto nos va a quedar, como decía la compañera, x menos 2 por, estos son los coeficientes del polinomio que nos queda, después de hacer la división. Eso es el numerador, ¿tá? Vamos a hacer en el denominador, ¿tá? Lo hago acá arriba. Fini en el denominador. Lo mismo, 1, ¿no? 1, Ponemos los menos 6. coeficientes. Vamos a tener 1, 1, menos 6. Acá vamos a tener 2. 2. Y acá bajamos el 1. 1 por 2, 2. 2 más 1, 3. 2 por 3, 6. Sumete a 0. Entonces O abajo sea nos que queda x x menos menos 2. 2 por x más 3. Correcto. ¿Tá? Esto que nosotros hicimos acá no tiene que ver necesariamente con límites. Es otra forma de escribir este polinomio. Este polinomio se puede escribir así. Ustedes hacen la distributiva, les va a quedar lo mismo. Y lo mismo este polinomio, también lo pueden escribir así. Y El así la teorema de distributiva. Descartes ese. ¿Tá? Y acá lo que decía, los dos términos que tienden a cero son exactamente el mismo, se tachan, se va. Y lo que queda acá no tiende a cero. ¿Sí? 5 Y sobre ahora ya 5 no es queda. indeterminado, porque por más que esto sea algo chiquitito, es exactamente el mismo número en el numerador que en el denominador. Se va a ir para cualquier valor de x, esto no aporta nada para ningún lado. Ujú. Entonces, cuando la x tiende a 2, esto tiende 2 por 3, lo podemos poner así, Sí, da 5 sobre 5. 5 sobre 5, entonces, bueno, efectivamente, este límite da 1. ¿Tá? Ahora concluimos. Antes de pasar y borrar, quería saber cómo venía, cómo vieron esta parte. De ese lado es fácil. Y bueno, y del otro lado ya lo habíamos hecho, es 2 más Hay que lambda. O sea, igualar a 2 nosotros uno. más ya lambda, sabemos sí. que la función, cuando nos acercamos con las x por este lado, el límite es 2 más lambda. Y cuando nos acercamos con las x por este lado, el límite es 1. Uno. ¿Sí? Bueno, entonces Hay si que nosotros igualarlo y queremos que sea sacarlo. continua, lo que necesitamos es que estos límites sean iguales. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Sí? Lambda tiene Entonces que lo ser único que menos tenemos que 3 más decir es, 2 para bueno, que me dé. exacto, hago esta igualdad, despejo lambda, lambda igual menos 1, Exacto. ¿y cómo se termina el ejercicio?
Voy a borrar un poquito más, ¿tá? O borro esta parte de la Ruffini. El ejercicio termina así, porque acá hicimos un montón de cuentas y todo, pero bueno, para ordenarlo lo que vamos a decir es, para lambda igual -1, f es continua para todo x perteneciente a los reales. ¿Sí? Para lambda distinto de -1, en todo, cualquier otro valor, lo que va a pasar es que ahí, en x igual 2 va a haber un salto, ¿no? Lo que hacíamos hoy en el gráfico. La recta no se va a juntar con el gráfico ese que habíamos hecho, ¿sí? Que yo lo había puesto en 0, pero en realidad es en 1, ¿no? Fue lo que nos dio el resultado del límite. Entonces acá, f no es continua en x igual 2. ¿Está bien? Sí. Arriba, ¿cómo se leía? F es continua. Esto es para todo x perteneciente a los Pero dice F es continua en reales. 1, en -1. Es continua en todos. Igual, cuando hablamos de la continuidad, esto es Irlanda. Irlanda no tiene que ver. El X es en 2 que estamos considerando, ¿no? ¿Podría Esto decirse que f de x es continuo en 2 si solo si lambda es igual a -1? ¿Eso está bien? Perfecto. También. Pero como ya asegurás que es continua para todos los reales, Los reales, lo sí. estás incluyendo también al 2. Pero sí, podrías hablar de que es continua en 2. Profe, ¿sabes qué? No llego a leer bien lo que dice ahí. ¿Qué es lo que dice en el costado? ¿En rojo? Lo de arriba en rojo y lo en rojo, sí. En rojo dice, para todo X Sí. perteneciente a los reales. Eso es lo que Y significa arriba? estos símbolos. Lo mismo. F Ah, eso es una es F, claro. continua. F es continua para todo X perteneciente a los reales. F no es continua. Me ahorré un poquito de tinta, ¿no? Acá es continua. Sí, sí, está bien. ¿Qué significaba la A al revés? ¿Para todo? Esto para Sí, todos. bien. No sé si da para hacer uno más o si tienen alguna otra duda. Capaz que no te da, Pablo, ya son 49. Y no creo que Bueno, clase a las 9. de última, practiquen y cualquier cosa al principio de la clase del jueves, vemos alguno más. Seguro, El eso sí. 7.3 en 3 partes. El 7.3 tiene 3 partes. No, tiene, ahí va, 3 regiones. Sí, Sí, tres está ahí. partes. Ahí va. Este estaba largo, lo que pasa. ¿Esto se ve como, es como un ejercicio de revisión o no es muy común? No, justo puede ser, Estos sí, de son de revisión, revisión. y más que revisión, de control. Ah, bien. En el 7.3 ustedes para verificar la continuidad van a tener que estudiar límites en 2 puntos, ¿no? Porque como tienen 3 regiones, entonces si ustedes se fijan en el 7.3 las 3 regiones en su propia región no va a tener ningún problema porque son polinomios, ¿no? Función lineal o polinomio de segundo grado. No hay ni un logaritmo, no hay una raíz, no hay un cociente, no hay nada. Pero en los lugares donde cambia de una expresión a otra, en este caso el 0 y el 1, pueden ser lugares problemáticos, lugares donde la gráfica no se pegara y se presentara un salto o una discontinuidad. Entonces ahí van a tener que
evaluar límites cuando la x tiende a 0 por izquierda y derecha, y le va a dar condiciones sobre A y B, y evaluar límites cuando la x tiende a 1 por izquierda y por derecha, y le va a dar condiciones sobre A y B. ¿Sí? Porque fíjense que a 0 por izquierda les va a dar un número, porque no hay ningún parámetro, y a 1 por derecha les va a dar un número porque tampoco hay un parámetro. Entonces le va a poner condiciones en ambos puntos, digamos, con las dos imposiciones, digamos, para ver la continuidad. Ahí va. Bien. El Bueno, muy bien. miércoles, si querés, arrancamos por ahí. Bueno, hacemos ese al principio del miércoles, entonces. Ahí va. El jueves. El jueves. El jueves, sí, sí. Jueves. Bárbaro, gracias, Profesor. profe. Bueno, buenas noches entonces, gracias. Gracias, nos vemos. Gracias. Hasta el Chao, jueves. Chao por chao. acá. Muchas Pasen bien. gracias. Chao. Chao, chao. Gracias, hasta el jueves. Jueves.